Miren, el tema que hoy vamos a impartir es un tema muy importante, hermano, que Dios me estaba poniendo en una de las revelaciones que nos hicimos unos momentos de adoración. Y el tema es conéctate a la frecuencia y sintonía del reino. Fíjate, el tema es conéctate a la frecuencia y la sintonía del reino. Es muy importante, hermano, este tema. Mucha gente quizá no lo entiende, no lo comprende, pero quiero decirle que estos temas son los más maravillosos, porque estos temas, hermanos, son los que verdaderamente nos conectan con su presencia. Ahorita que andamos lanzando, a lo mejor te va a parecer algo extraño lo que te voy a platicar, pero solamente esto es como un ejemplo. Un ejemplo. Y este ejemplo me lo platicaba un señor que era traficante de drogas. Y me decía él que la gente de Durango, los drogadictos de Durango, que les gustaba la cocaína, dice que ellos no conocían en la realidad lo que es la cocaína buena, que estaban acostumbrados a una cocaína que es puro corte, que es puros químicos, que no es algo bueno, porque dice, verdaderamente la cocaína que es buena, decía él, que está al 96%, no puede llegar al 100%. Y decía que la gente de Durango estaba acostumbrada al puro cochinero de cocaína, que tenía hasta 5 o 10 de cocaína, pero la cocaína buena era del 96% de buena. Ahora, ¿qué quiero decirte con esto? No voy a hablar de drogas, claro que no. Pero lo que te trato de decirte, hermano, que Durango no conoce la presencia de Dios. Poca gente conoce la presencia de Dios. Y el Señor me enseñaba algo tan importante, hermano, y me puso lo que viene siendo el cerebro. El cerebro se compone en dos partes. Se compone por hemisferio derecho y hemisferio izquierdo. Yo aquí apunté algo para decirles. Por ejemplo, el hemisferio izquierdo de nuestro lado se compone del razonamiento, del lenguaje hablado, del lenguaje, ¿cómo quise decirle? Aprendido. Y la habilidad científica, habilidad numérica y control de la mano derecha. Es lo que significa el lado izquierdo. Por eso yo entiendo, hermano, que Dios nos creó en dos naturalezas, una física y una espiritual. Pero en el hemisferio derecho es donde se encuentra la intuición, con lo que podemos intuir para poder captar las revelaciones de Dios. Se compone también de la imaginación, el sentido artístico, sentido musical y percepción tridimensional. Todo esto del hemisferio izquierdo, hermano, del derecho, tiene que ver con el mundo sobrenatural. Y verdaderamente quiero decirte, hermano, que desde el día que Adán y Eva pecaron, nos hicieron caer de la verdadera realidad y nos convertimos en gente natural, que todo razonamos, le buscamos lógica a todo. Y el Señor me enseñaba que mientras no te enseñe a ti una verdadera persona espiritual, porque una persona cuando te enseña en el poder del Espíritu, que se apoya en el poder de la revelación, siempre te va a llevar a que seas una persona totalmente espiritual. Por eso Pablo, hermano, acuérdese que a él lo enseñó un rabino llamado Gamaliel. Rabino significa maestro por excelencia. Era un maestro muy destacado de todos aquellos maestros de aquellos tiempos. De hecho, yo quiero decirte, hermano, que era muy destacado y reconocido como un hombre sabio, que sabía enseñar acerca de la ley, del Tanaj, de la Biblia hebrea. Y verdaderamente él dice que él enseñó a Saulo de Tarso de una forma totalmente estricta. Pero el asunto es, mi hermano, que la enseñanza que le dieron a Saulo lo convirtió en una persona totalmente natural. Nada que ver con las cosas del Espíritu. Y yo verdaderamente, hermano, entendía lo que el Señor me decía, que hay muchas personas, hermano, fíjate, muchas personas que son unos ignorantes al lado de Gamaliel.
Fíjate lo que dice. Gamaliel era un hombre estudioso que se sabía la escritura al revés y al derecho, de memoria. Era una persona muy destacada de aquellos rabinos, de aquellos maestros. El Señor me decía que si él traía a Gamaliel en estos tiempos, él sobresale de todos los pastores, de todos los maestros que enseñan en el día de hoy. El problema de Gamaliel es que él enseñaba lo que a él se le impartió. Toda la enseñanza que él obtuvo fue pura información de escritura, literalmente. Gamaliel nunca se apoyó en el poder del Espíritu. Por eso él erró a Saulo de Tarso. Por eso Saulo de Tarso se convirtió en un hombre totalmente religioso. Nada que ver con lo de Dios. Por eso, hermano, yo me admiro aún de Saulo de Tarso, porque imagínate, dice Saulo de Tarso. Tarso, como le he dicho, era un lugar universitario donde enseñaban filosofía. Todo el que quiera verdaderamente volverse filósofo le dice a Tarso. ¿Por qué? Porque ahí hay muchas escuelas totalmente de la filosofía muy avanzada. Y Saulo de Tarso era una persona que traía hambre y sed de aprendizaje. De hecho, todos nosotros los seres humanos traemos un espíritu enseñable. Fíjate, no hay un ser humano que no traiga espíritu enseñable. El problema es que no permitimos que el espíritu enseñable que esté en nosotros aprenda. Nosotros no le permitimos al espíritu que Dios nos dio para aprender. Pero todo ser humano traemos un espíritu enseñable. Si no trajéramos un espíritu enseñable, tú jamás aprenderías nada. Ese espíritu enseñable, lo que tú le enseñas, aprende. ¿No te has fijado en eso? Un niño no sabe nada, pero le enseñas, aprende. Pero todo el ser humano traemos un espíritu enseñable que Dios depositó en nuestra vida para aprender cualquier cosa que se le enseñe. Saulo de Tarso traía un espíritu enseñable activado, pero un espíritu, mi hermano, insaciable, porque él quería aprender de todo. Por eso él se metió a las mejores universidades, se metió a las escuelas de filosofía. De hecho, Saulo de Tarso se convirtió en un filósofo. Pero después de eso, hermano, se metió a las escuelas, hermano, bíblicas, podría decirse. Y ahí fue donde conoció a Gamaliel. Y Gamaliel lo enseñó estrictamente de acuerdo a la ley. Y lo volvió en un religioso, fariseo de fariseos, errado. Fíjate lo que te decir. Verdaderamente un predicador, un maestro, debe llevar a toda la gente a aprender lo verdadero de parte de Dios. Porque una persona que te enseña en el poder del Espíritu te lleva a relacionarte con Dios, porque Dios no es una religión, es una relación. Entonces las enseñanzas que se te enseñan y que tú aprendes es para que tú aprendas a relacionarse, a tener intimidad y compañerismo con el mismo Dios de los cielos. Dios nos creó en dos naturalezas, una física y una espiritual. Entonces, hermano, tenemos que ser enseñados a vivir de una forma natural, correctamente de acuerdo a la palabra de Dios. Pero también tenemos que ser enseñados de una forma espiritual para poder tener una conexión con Él, porque Él es un Dios espíritu. Por eso el día de hoy, hermano, yo me admiro que la gente no sabe nada más que el que se relaciona, el que se mete con Dios, empieza a tener experiencia totalmente sobrenatural. No del lado del hemisferio izquierdo, sino del lado del hemisferio derecho, porque ahí está la intuición y está el poder de la imaginación para podernos conectar con lo ilógico y sobrenatural. Pero yo me admiro, hermano, porque la misma Escritura enseña, el mismo Saulo lo dice, que en un día iba a Damasco. Ustedes han escuchado la historia acerca de Saulo, porque él mismo da testimonio de esto. Y dice que cuando iba para allá, se le apareció el Señor en el camino. Y dice que de repente vio un gran resplandor y cayó de su cabalgadura. Sería un caballo, sería un camello, pero iba montado en algo. Dice que él cayó, pero cayó ciego, porque ese gran resplandor lo cegó. Es un resplandor poderosísimo. Hermano, lo que me llama la atención, que el Señor le dice: Saulo, Saulo, tú le haces dar cosas contra el aguijón. Hermano, yo me sorprendí de esto, porque si verdaderamente Saulo de Tarso conociera al Señor, hubiera conocido la voz cuando escuchó al Señor.
Dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Pero así cuando la identifican. Hermano, yo cuando a ti te escucho hablar, aunque no te vea, pero al escucharte hablar sé quién eres tú. ¿O no? ¿No te das cuenta que el que te habla, que tú no lo veas, pero te habla, sabes quién es? Por eso Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. O sea, lo primero es, conocemos la voz, de tanto que nos relacionamos con Él, conocemos la voz. Y ese día digo, Saulo, Saulo, tú has verdad cosas contra mi hijo. Y Saulo dijo, ¿quién eres, Señor? No conocía al Señor. Y fue enseñado por uno de los maestros más destacados que enseñaba acerca de la escritura de Dios. Yo te lo voy a decir, pero sin el Espíritu Santo. El Señor me enseñaba, hermano, que hay muchos institutos bíblicos, pero ellos no han tenido la bendición, hermano, correcta, totalmente del Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios, hermano, es el único que fue autorizado por el Padre para enseñar, para predicar. Por eso el mismo dice el Consolador, el Espíritu Santo, que mi Padre enviará en mi nombre, dice, Él les enseñará, Él les recordará todo lo que yo les he dicho. Por eso Jesús, hermano, antes de irse dijo que no nos iba a dejar huérfanos. Jesús iba a mandar al maestro, al tutor, al mentor para enseñarnos las cosas del reino. Porque te voy a decir una cosa, todos nosotros, hermano, no conocemos la realidad de la palabra de Dios. Tenemos que entender, hermano, que Dios escogió a 43, 44 personas consagradas, santificadas, entregadas totalmente con Dios, y que ellos podían captar el mundo sobrenatural espiritual. Eran personas que estaban conectadas a la frecuencia y a la sintonía del reino. Y una señal de ello es que podían captar lo que el Espíritu Santo les estaba hablando. Ellos intuían, al intuir, percibían, escuchaban la voz del Espíritu Santo cuando les estaba enseñando lo que tenían que escribir. Porque el orden en el cual está escrita la Biblia, hermano, no le escribe cualquiera. Un ser humano no tiene esta capacidad. Todo está escrito correctamente. El problema es que la Biblia, hermano, así como está en un desorden. Todo lo escrito está correctamente, pero los libros están desordenados, no están acomodados en el orden que deben de ir. ¿Por qué? Porque hubo hombres naturales que de hecho escribieron libros que no están aquí porque a ellos no les cayó el 20 en su razón. Pero si ellos hubieran usado el poder de la expresión, otra cosa hubiera sido, porque si hubieran apoyado en el Espíritu Santo los hubiera llevado a ordenar correctamente la Biblia. Porque Apocalipsis está en un lugar incorrecto. Yo no sé si tú no hayas visto libros hebreos, Biblia hebrea, está en diferente orden. No sé si tú te hayas dado cuenta de eso. Pero esta de la Reina Valera, hermano, los libros no están acomodados donde deben estar. Y lo que trato de decir es porque fueron hombres naturales. Pero lo que yo quiero llegar, hermano, es esto. Verdaderamente, Gamaliel era un hombre que fue enseñado estrictamente también. Y enseñaba de una forma correcta, pero literalmente. Yo quiero decirte, hermano, que literalmente te van a perder. Yo escucho tanta gente que se sabe la Biblia de memoria, hermano, pero de una forma literal. Yo quiero decirte, hermano, que el Espíritu Santo ha llevado a mucha gente a que nos volvamos competentes. Él es el que nos hace competentes para poder enseñar, para poder explicar, pero no nosotros, sino el Espíritu en nosotros. Por eso, hermano, cuando Saulo de Tarso tuvo el encuentro, no conoció al Señor. Debería de haber conocido. Al contrario, Saulo de Tarso, hermano, estaba en contra del Señor, peleaba en contra del Señor, estaba en contra de las cosas del reino. Y tú y yo podemos ver su testimonio, mi hermano, que era un perseguidor de los verdaderos creyentes del reino. Pero ese día, hermano, tuvo un encuentro con el Señor, su vida de un giro a 360 grados. Ahora él empezó a ser relacionado con la realidad del reino, pero ahora ya todo no lo captaba por el hemisferio izquierdo, ahora todo lo captaba por el hemisferio derecho. Porque es donde tenemos la intuición, la imaginación, el sentido artístico, el sentido musical y la percepción tridimensional. Por lo que tiene que ver con el mundo totalmente sobrenatural.
Y yo quiero decirte, hermano, que verdaderamente Pablo lo entendió correctamente, entendió que todo lo que le enseñaron en el pasado fue una enseñanza inútil, que lo erraron. Y él erró a todos los que él enseñaba, porque Saulo fue uno de los mejores alumnos más destacados de Gamaliel, pero él se convirtió en un maestro, él ya enseñaba, él tenía una iglesia también donde él enseñaba, o sea, una sinagoga de aquellos tiempos, pero fue errado. Y el Señor le enseñaba que hay muchos pastores, hermano, en la misma condición del Saulo de Tarso el día de hoy. Todos los Saulos de Tarso, hermanos, son todos aquellos que enseñan de una forma equivocada, que enseñan sin revelación, que enseñan sin tener un buen compañerismo con el Espíritu Santo. Yo me admiro de esta realidad. Yo puedo ver mucha gente, hermano, muy profesional, con estudios, profesiones aquí, no sabe nada, ni los políticos, nada, conocen la realidad de Dios. En el penal yo conocí un personaje, no hombre, se creía, a de cuenta un sábado, está muy filósofo, él sabía todo. Le decían él saberlo todo. Hermano, pero el día que le dio la oportunidad de predicar, no dio con bola. No dio con bola. Él se admiró verdaderamente de cómo nosotros predicamos. Yo te puedo decir, psicólogos, psiquiatras, todas, no saben nada de lo de Dios. Nada. Pero cuando se relacionen con Dios y se dejen enseñar por Dios, serán otra cosa. Pero hay una cosa, no serán ellos. Será el Espíritu Santo de Dios. Porque Saulo de Tarso se apoyaba en todos los conocimientos de información que estaban acumulados dentro de él. Él se apoyaba en todo eso. El día de hoy yo conozco muchos personajes que se apoyan en toda la información de conocimiento que han obtenido. Y ellos predican como si fueran una memoria. Yo voy al centro y compro una memoria y le grabo todo y la pongo en la repetidora y va a repetir todo lo que le grabé. Y es lo que el Señor me decía el día de hoy. Hay muchos que están como los fariseos eran grabadoras, digo, eran memorias, y al poner una grabadora repetía todo lo grabado. Te voy a decir, por ejemplo, Pepe es un psicólogo y un psiquiatra. ¿Qué te va a enseñar Pepe? Algo nuevo no te va a enseñar nada, te va a enseñar lo mismo viejos que le enseñaron las estrategias. Él no tiene nada nuevo. Es lo que me enseñó el Señor, no tiene nada nuevo. Los maestros de la escuela, ¿qué te enseñan? Los libros apócrifos que iba a dar López Obrador a la escuela, con errores por montones. Eso es lo que enseñan los maestros. ¿Qué te van a enseñar? Lo que está ahí. ¿Y qué le van a enseñar? Puras historias viejas, pura mitología, pura sabiduría humana. Hermano Pablo, cuando tuvo el encuentro con el Señor, se dio cuenta que todo lo que le enseñaron a él era pura basura. Por eso dice que ahora lo tenía por estiércol. Fíjate, las enseñanzas que le enseñó Gamaliel las tenía por estiércol. Dirías tú, pero ¿cómo se volvió loco Saulo de Tarso? ¿Por qué, hermano? Porque todo lo que le enseñó Gamaliel de los escritos, de la información, era basura. ¿Por qué? Porque era la interpretación del hombre. Por eso, hermano, yo me admiro verdaderamente de Saulo de Tarso cuando ya tuvo el encuentro con el Señor. Híjole, qué maravilloso todo esto. Pero te voy a decir esto. ¿Por qué crees que Jesús, hermano, advirtió a sus discípulos de la enseñanza de los fariseos y de los saduceos? ¿Por qué crees tú? ¿Era correcta la enseñanza que impartían ellos? Dime, eran maestros, eran intérpretes de la ley, tenían doctorado acerca de la ley, eran los teólogos supuestamente de la ley, eran los encargados de la sinagoga quienes enseñaban, y era un grupo que le llamaban el Sanedrín, que se componía por grandes sumos sacerdotes, muy respetados, muy destacados. Pero sabe una cosa, Jesús dijo que eran puros hijos del diablo. Vosotros sois hijos del diablo, de ser del diablo que hay hacer. ¿Por qué, hermano? Porque la enseñanza de ellos no tenía nada que ver con Dios.
Eran escrituras de las que hablaban supuestamente de Dios, pero no tenían ni un toque de Dios. ¿Por qué? Porque ellos aprendieron de lo que está escrito, y lo que está escrito es muerto. Yo necesito la revelación de lo que está escrito. Por eso te estoy diciendo, hermano, que aquellos 43 personajes, 44, eran hombres santos, hombres consagrados, hombres entregados a Dios, hombres que aprendieron, hermano, a poder captarlo del mundo espiritual. Te voy a decir por qué. ¿Cuántos de ustedes escuchan la voz del Espíritu Santo como me estás escuchando a mí? Ya no sea que sea audiblemente, sino en tu corazón. Hermano, si esto fuera así, qué maravilloso. Tú serías una gran bendición. Serías una gran bendición porque el Espíritu Santo se posicionaría y se empoderaría de ti, y Él hablaría tremendamente a través de ti, enseñaría correctamente lo del cielo. Podemos ver a Felipe. Felipe dice que estaba dormido, de repente vino un ángel y lo despertó y dijo: vete por el camino. Es desierto. Porque allá venía un funcionario de reina Candace, un etíope funcionario de reina Candace. Y cuando llegó el camino, hermano, dice que se acercó el Espíritu Santo y dijo: acércate a ese carro. Felipe, hermano, escuchaba la voz audiblemente, obedecía la voz palpablemente, obedientemente. Lo que trato de decirte, hermano, que tenemos que aprender a saber escuchar la voz del cielo. Estos hombres, hermano, ni siquiera sabían que había Espíritu Santo, hasta que Jesús vino, hermano, y empezó a hablar del Espíritu Santo. Yo me admiro lo que decía Jesús, porque esos hombres, hermano, se sabían la Biblia de memoria, pero no tenían un toque de Dios. Y eso fue lo que le importaron a Saulo de Tarso. Escucha lo que te voy a decir. Pero un día, cuando tuvo el encuentro, mi hermano, su vida cambió. Mira lo que dice la palabra de Dios en Gálatas, capítulo 1, 11 y 12. Para que veas que la vida de este hombre, hermano, cambió. ¿Qué quiere decir? De lo natural a lo espiritual. Mira lo que dice. ¿Qué dice? Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según el hombre. Fíjate lo que está diciendo. Pero Pablo, hermano, ya tenía la experiencia de enseñar como hombre, pero ahora estaba predicando de una forma diferente, porque a él le enseñaron a enseñar como hombre, enseñaba doctrina de hombre. Pero ahora que tuvo el encuentro con Jesús, ya no enseñaba como hombre, sino como un ser espiritual. ¿Qué dice? Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. ¿Por qué? Porque lo que le enseñaron, hermano, estaba errado y él ya lo había deshecho. Pero te voy a decir, desde que tuvo el encuentro, hermano, él empezó a ser procesado. Y él, hermano, de ser un hombre natural, se convirtió en un ser espiritual, sobrenatural. Por eso dice, póngame por favor, 1 Corintios capítulo 2, versículo 6. Mira lo que dice la palabra. Sin embargo, hablamos sabiduría. Mira lo que está diciendo. Entre los que hemos alcanzado madurez. En otras palabras, ¿qué decir? Nosotros hablamos sabiduría entre los que somos espirituales. Un hombre, hermano, que usa la lógica y la razón es un hombre natural. Por eso la palabra de Dios, si quieren irme ahí al 14, es más, desde el 13 al 14, que es el mismo capítulo, mira lo que dice, para que te des cuenta de esto. Por lo cual también hablamos, no con palabras de enseñanza por sabiduría humana. Mira lo que está expresando Pablo. Por lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. El 14. Pero el hombre que dice natural, en otra versión dice el hombre natural, el hombre carnal, el hombre animal. ¿Por qué se dice animal? Porque no entiende las cosas que son del Espíritu. Un animal no entiende, el hombre natural no entiende las que son las cosas del Espíritu.
Por eso, por lo cual el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se tienen que discernir como espiritualmente. ¿Qué quiere decir, hermano? Lo que el Señor te va a enseñar hoy es que el hemisferio izquierdo ya no debe tomar control en tu vida para las cosas de Dios. Tienes que enseñarte, mi hermano, a usar el hemisferio derecho, porque es donde está la intuición que te lleva a captar la voz de Dios, que te lleva a captar las visiones, que te lleva a captar el silo del mundo espiritual que proviene de Dios. Por eso el hombre natural usa el hemisferio izquierdo, es donde está el razonamiento, que todo lo razona. De hecho, yo me admiro un día que a veces les he dicho, yo leía una foto de Sócrates y atrás, en el reverso, traía escrito, y decían las profetas que decían los dioses que Sócrates era el más sabio. Pero ellos decían, hermano, estas personas decían que toda la sabiduría que tenía Sócrates la recibió mediante el poder del razonamiento. Fíjate qué tremendo. ¿Qué quiere decir? Que todos aquellos rabinos de aquellos tiempos, hermano, todo el conocimiento que tenían lo recibieron por el razonamiento. Porque a todos le meten la razón, le meten la lógica. Y lo de Dios es ilógico, es irrazonable. Por eso te decía ahorita, hermano, que Durango no conoce la realidad de la palabra de Dios. Disculpen lo que voy a decir, pero cualquier estúpido quiere hablar de Dios. ¿Qué significa estúpido? Tonto. Por eso la Escritura dice, hay hombres que pretenden ser sabios, pero la verdad son unos tontos. En otra versión son unos estúpidos. ¿Qué habla un tonto? Puras tonterías. ¿Qué habla un estúpido? Puras estupideces. Por eso Ana Méndez decía, mi hermano, que mucha gente, o en realidad decía, muchos estúpidos usan la Biblia para acomodar sus estupideces. Quiere decir que los fariseos eran unos estúpidos, pretendían ser sabios, pero eran unos tontos. Y ellos hablaban de la Escritura puras estupideces. Quiere decir que sobre el caso, todo lo que le enseñó la María eran puras estupideces, puras tonterías que él pensaba y que él creía. Por eso Jesús, hermano, decía algo importante. Escucha, guárdense de la levadura del fariseo. ¿Qué significa la levadura del fariseo? Mi propia hipocresía, lo que yo pienso y lo que yo creo acerca de la palabra. Mira lo que tiene primera vez, segunda de Pedro 1, 20 y 21. Mira lo que dice la Escritura. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Mira lo que dice el 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu de Dios. Eso es lo que cambia totalmente, hermano, la diferencia. Porque ahora Saulo, hermano, cuando tuvo el encuentro con el Señor, ya él no recibía por su razonamiento los conocimientos que él recibió, ya los impartía así. Ahora, mi hermano, hay una versión que me gusta mucho que decía: quisiera hablarles elocuentemente. O sea, quisiera hablarles con palabras rebuscadas. Pero dijo él, pero mejor les hablo en el poder del Espíritu. ¿Qué quiso decir Pablo aquí? Miren, yo fui un hombre preparado, conozco la elocuencia, conozco lo rebuscado, porque eso me enseñó la escuela de filosofía humana. Fui un hombre preparado para saberme expresar, para saber explicar. Yo quisiera hablarles así, pero mejor dejo al Espíritu Santo que les enseñe. Y Pablo estaba hablando lo correcto. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, porque no son vosotros los que habláis, sino el Espíritu de mi Padre que hablará a través de ustedes. Por eso, hermano, llévenme a primera de Juan, capítulo 2, versículo 26 y 27. ¿Qué dice ahí?
os he escrito esto sobre los que os engañan. El otro. Pero la unción, en otra versión dice, pero el Espíritu que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. No tenéis necesidad que nadie, hablando de los hombres, les enseñe. Así como en mí, dice la unción, el mismo Espíritu os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permanece en su enseñanza. La otra versión dice, si ustedes tienen al Espíritu de mi Padre, que les dio Él, y no tienen necesidad que ningún hombre les enseñe, sino el mismo Espíritu Santo que mi Padre les dio, Él les enseñará con verdad y no con mentira. ¿Y es verdad? ¿Por qué? Porque el Espíritu es el Espíritu de verdad, y el Espíritu de verdad no habla mentiras, porque el Espíritu de verdad es veraz, es Dios. No sé si me entiende. Entonces, mi hermano, es lo más importante que yo aprendí aquí, porque decía que cuando una persona empoderada, posicionada por el Espíritu Santo, va a hablar la verdad, pero ya no va a ser el hombre, sino el Espíritu hablando a través del hombre. Por eso yo me sorprendo, hermano, cuando Jesús, digo, Isaías profetizó acerca del futuro de Jesús y decía, yo pondré sobre él, ¿sobre quién? Sobre Jesús, mi Espíritu, y Él lo sostendrá. Y yo me maravillo de esa realidad, hermano. ¿Por qué? Porque Jesús no pudo estar sin la asistencia del Espíritu Santo. Por eso Él decía, si yo por el dedo de Dios echo fuera demonios, porque el reino no se nos ha acercado. ¿Quién es el dedo de Dios? El Espíritu Santo. Hermano, cuando Jesús fue llevado al desierto y fue tentado en todas las áreas que tenía que ser tentado, ahora dice que el diablo lo dejó y se fue por un tiempo. Pero Jesús, ¿cómo salió del desierto? En el poder del Espíritu. Llévenme ahí, Lucas 4:13. Mira lo que dice aquí. Cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Y Jesús, que dice, volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Quiere decir, volvió en el poder del Espíritu. ¿Qué significa? Escucha esto. Aquí se anuló el yo. Dijo Jesús, no más yo. Ahora él venía totalmente en el poder del Espíritu. Quiere decir, ahora Jesús iba a ir a donde lo llevara el Espíritu Santo. Ahora Jesús iba a predicar lo que el Espíritu Santo quería hablar y enseñar lo que el Espíritu Santo iba a hablar y orar por quien él quería orar y profetizar a quien tenía que profetizar. O sea, todo iba a hacerlo el Espíritu Santo. Dime tú, ¿quién sana? ¿Quién libera? ¿Quién profetiza? ¿Quién hace todo? ¿Quién interpreta? ¿Quién hace todo lo del reino? El Espíritu Santo. Entonces Jesús volvió totalmente en el poder del Espíritu. ¿Qué quiere decir? Esto es lo mismo que le ocurrió a Saulo de Tarso cuando tuvo el encuentro con el Señor, porque esa promesa que recibió Jesús también la recibió Saulo de Tarso, al Espíritu de Dios. Por eso ya no era Saulo de Tarso, ahora llamado Pablo, ya no era quien enseñaba, sino era el mismo Espíritu Santo a través de Pablo. Por eso todo lo que escribió Pablo no era él recibió la inspiración por el Espíritu Santo. Pero ¿qué tuvo que ocurrir para que esto sucediera? Lo que pasó fue aquí, que Dios desconectó, hermano, con lo que él recibía una enseñanza de una forma equivocada. En otras palabras, ¿qué hizo? Ahora lo ubicó. Y le dijo al Espíritu Santo, mira, lo razonable para lo razonable y lo espiritual para lo espiritual. Todo lo terrenal no tiene que ver nada con lo mío. Toda la sabiduría que tú aprendiste no tiene que ver nada con lo mío. En la realidad le digo, yo no necesito tu sabiduría que te enseñan los fariseos, que te enseñaron los maestros de filosofía. No necesito nada de eso, para mí eso es razón. Lo mismo pasó con Moisés, a veces lo he dicho. Moisés fue enseñando toda la sabiduría de Egipto, cuando lo han leído, y dice que era poderoso en sus palabras. Pero Dios, hermano, ya lo había escogido. Por eso Dios lo guardó para que no le quitaran la vida, porque en aquel tiempo Faraón mandó matar a todos los niños. Pero Dios acomodó todo para que la vida de Moisés desde niño fuera guardada.
Pero cuando lo tomó el hijo de la faraón y lo recibió como hijo, lo metió a las mejores universidades de Egipto, donde le enseñaron con la mejor sabiduría de Egipto. De manera que Moisés era poderoso en sus palabras. Pero cuando ya él, hermano, quiso ayudar al pueblo, lo quiso ayudar con sus conocimientos, con la sabiduría que él aprendió de Egipto. ¿Y sabe qué hizo Dios? Así no. Se lo llevó, hermano, al desierto y ya lo vació todo. Todos los conocimientos que obtuvo, lo vació. ¿Qué digo? Todo eso queda cancelado, José. Ahora yo estaré en tu boca. Ya no serán tus palabras, serán las mías en tu boca. Todo lo que tú hables será la boca del reino, hablando a través de tu vida. Lo mismo pasó en Saulo de Tarso. Ya no era Saulo hablando. Ahora era el Espíritu Santo hablando a través de Pablo. No sé si me entiendes. A lo que te quiero llevar, hermano, cómo Dios, de la vida de Moisés y de todos los hijos de Dios, para meter las cosas del reino, para enseñarlo de Dios, tu razón no entra aquí, el hemisferio izquierdo no entra aquí. Solo el derecho, donde está la inclusión. Tú tienes que incluir, porque a través de la inclusión, tú recibes una voz del exterior espiritual. No sé si tú me entiendes. Pero aún así, hermano, el Espíritu Santo enseñó a Saulo de Tarso, primeramente, a conectarse a la frecuencia del reino. Y lo llevó también a estar sintonizado con el reino. Hermano, no sé si tú hayas escuchado en la radio, y ahí en la radio hablan de la sintonía, pero también hablan de la frecuencia. Si has escuchado la palabra frecuencia y sintonía en la radio, entonces, mi hermano, ¿qué quiere decir? Cuando yo estoy en la misma frecuencia, en la misma sintonía, yo escucho un programa, o todo lo que me ofrece es esa sintonía. Yo te voy a decir algo. En la vida real, hermano, ¿estás tú en la frecuencia del reino? No, hermano, porque la gente nos ha enseñado de una forma equivocada. Vamos a la iglesia, hermano, donde yo nací, fue diferente. Pero ahí Dios nos movió a nosotros, hermano, al mundo espiritual. Yo ahí aprendí cómo Dios nos sacó de lo natural y nos empezó a involucrar lo espiritual. Y ahí, hermano, es donde debemos de estar. Yo me conecté a la frecuencia del reino, a la sintonía del reino, y mi vida empezó a ser guiada por el mundo espiritual. Pero ahí en la iglesia donde yo nací, hermano, allá había muchos que no estaban en la frecuencia del reino ni en la sintonía del reino. Estaban a la sintonía, a la frecuencia de la sintonía religiosa. Porque antes de que nosotros estuviéramos ahí, hermano, era religiosa esa iglesia. No había un mover en ese lugar. Pero cuando nosotros nos tocó ahí, hermano, empezamos a moverlo del mundo espiritual. De hecho, para muchos hermanos, maestros de acá de afuera, pastores, decían que lo de ahí no era de Dios. ¿Por qué? Porque no estaban en la misma sintonía, no estaban en la misma frecuencia. A muchos hermanos de Carolina ya los apagaron y dijeron que no, y los echaron. Pero yo te voy a decir algo, lo que más me enseñó el Señor fue esto. El problema fue, hermano, que muchos hombres que empezaron en este mover hicieron una mezcla. Empezaron bien allá, se volvieron espirituales, buscaban la presencia, pero cuando salieron acá afuera, perdieron ese mover. Porque se empezaron a volver a lo mismo, a lo natural, a lo carnal. Y hermano, se pierde lo de Dios. De hecho, el Señor me enseñaba y me decía algo tan importante, hermano, que mucha gente que comenzó en lo bueno, por eso que Pablo le decía a los Gálatas, habiendo comenzado en el Espíritu, ahora irán a terminar en la carne. ¿No te fijas en eso? Hermano, el Señor me enseñaba y me decía que estos son los más peligrosos. Los que comenzaron en el Espíritu y ahora vuelven nuevamente a la carne, estos son los apóstatas.
¿Por qué? Porque el Espíritu Santo le abrió la mente que en los posteriores tiempos muchos apostatarían de la fe. ¿Quién es un apóstata? Es alguien que un día profesó la fe y creyó en la fe correcta, pero ahora se volvió atrás. Ahora está en contra de lo que un día profesó correctamente. ¿Pero por qué pasa eso? Porque se desvinculó de las cosas del reino. El Señor me enseñaba, tienes que permanecer en la frecuencia del reino y en la sintonía del reino, si no, tú te vas a convertir en un apóstata y lo que vas a hacer es procrear un gran grupo de apóstatas. Por eso el Señor me decía, muchas iglesias de Durango son apóstatas y apostatan en contra de la realidad del reino. ¿Por qué? Porque los fariseos eran apóstatas. ¿Y a dónde llevaron a sus alumnos? A apostatar en contra de la realidad del reino. No sé si tú te das cuenta. La verdadera frecuencia del reino, mi hermano, vino a ellos, se materializó, encarnó. ¿Y sabes qué? Rechazaban esa verdad. Por eso Jesús decía, ¿y yo por qué hablo la verdad? ¿Por qué no me creen? Hermano, llévenme ahí a lo que es Juan, capítulo 8. Mira lo que dice la palabra de Dios. El 46, desde el 45, 8:45. Mira lo que está diciendo Jesús. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Hermano, todos los rabinos de aquellos tiempos, los maestros, los intérpretes, los teólogos de aquellos tiempos enseñaban. Y toda la gente, mi hermano, aprendió lo que le enseñaron ellos. Pero cuando vino la verdad, hermano, estaban en contra de la verdad, peleaban en contra de la verdad. Pensaban que Jesús venía en contra de ellos y pensaban que Jesús era alguien que venía enseñando una doctrina diferente y que era erróneo, que era Satanás a través de Jesús. Y hoy, hermano, los que predican la verdad, los que te enseñan lo correcto del reino, a los que te quieren vincular con la realidad del reino, dicen que no es de Dios. Por eso Jesús decía, a mí porque digo la verdad no me creéis. Póngame el otro, por favor. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Cuando dice, ¿quién me redarguye de pecado? Jesús era un ser irreprensible, incorregible. ¿Por qué? Porque Jesús desde niño empezó a aprender y a hallarse de acuerdo a la verdad. Por eso Jesús fue un ser obediente. Por eso Jesús siempre, mi hermano, vivió en santidad. Estuvo consagrado, apartado para Dios. Y yo lo que te quiero decir, por eso decía, ¿quién me redarguye de pecado? ¿Quién me puede acusar de algo? Jesús era un ser insigne, confiable, respetable. Y lo que te quiero decir, mi hermano, que verdaderamente Jesús no tenía pecado. Por eso decía, pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Y mire lo que dice el otro. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Ten cuidado con lo que te voy a enseñar. Mira lo que está diciendo. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Llévenme a Mateo 23, 13 y luego se brinca al 15. Mira lo que dice aquí. Son versículos que les hemos mencionado. Primero dice, mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Ya te dice, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros y dejáis entrar a los que están entrando. Hermano, este versículo me llamó tanto la atención. ¿Por qué? Porque yo anhelaba y deseaba lo del mundo espiritual, lo del reino. Pero muchos me decían cuando salí de allá, me decían, no, hermano, es que esto es lo que usted enseña, como que no. Digo, pero es Dios que me está dando estas cosas, es Dios en la realidad de todo. No, hermano. Porque donde yo salí me metí en una iglesia religiosa, que no creen en lo sobrenatural. ¿Qué quiere decir? Ellos, hermano, me estaban cerrando la puerta al reino.
Ni ellos entraban ni me querían dejar que yo siguiera entrando. Por eso mira lo que dice el otro versículo en el 15. Hay de vosotros que fariseos y hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito. ¿Qué significa un prosélito? Convencer a una persona. Y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. En la realidad, hermano, todos aquellos que eran alumnos de los fariseos y los saduceos eran hijos del diablo. Y eran 2 veces más dignos del infierno que los mismos que les enseñaban. Porque un hijo del diablo no puede producir hijos. ¿O sí? ¿Podrá producir hijos de Dios o hijos del diablo? Dígame usted, ahí lo está diciendo. Cuando dice 2 veces digno del infierno, está hablando de hijos del diablo. Quiere decir que un religioso, hermano, alguien que no tiene nada que ver con Dios, lo que va a hacer de ti es que tú seas un hijo del diablo. Escúchame lo que ves. Jesús dijo: ¿quién me redarguye de pecado? Aquí hay algo importante. La verdad nos hace libres del error. Ahora, ¿qué te quiere decir? Si yo soy un errado, hermano, que traigo yo una vida de pecado, cuando yo conozco la verdad me hace libre de todo. O sea, ¿qué va a ser la palabra en mi vida? Me va a cambiar y me va a transformar. Por eso Jesús vino a buscar al pecador para llamarlo al arrepentimiento, para cambiarlo y transformarlo. Una verdadera persona, hermano, que cree en el Señor Jesucristo, se convierte en hacedor de la palabra. El día de hoy, muchos profesan la fe en el Señor Jesucristo, pero dice que con los hechos lo niegan, siendo rebeldes y reprobados en cuanto a toda buena obra. ¿Qué quiere decir? En estos días el Señor me enseñaba, hermano, tantas cosas y decía: mira, ve a las iglesias y ve la conducta de ellas. Lo único que hicieron ellos fue salir de otra religión para meterse a otra nueva religión. En realidad, o sea, salieron de la iglesia católica y se metieron a una religión cristiana, a una religión evangélica. Cristo no es evangélico y no es cristiano. Cristo es hijo de Dios. Y lo que Dios quiere que entienda, que Dios no te llamó a ser cristiano, ni evangélico, ni pentecostés, ni pentecostal, ni bautista, ni adventista, ni luteriano, ni calvinista. ¿Sabes qué? Te llamó a ser un verdadero hijo de Dios. Así como. Por eso, mi hermano, dice la palabra que la misma creación gime con dolores de parto. ¿Para qué? ¿Para qué gime? ¿Por qué ora y por qué gime con dolores de parto? Por la manifestación, dice, de los hijos. La palabra de Dios dice, mi hermano, que los hijos quedarán para siempre. Luego habla de hijos. Dice la palabra, mi hermano, escucha bien. Oiga, pero ahí en Hechos dice que por primera vez le llamaron cristiano. Pero yo quiero decirte, ¿quién fue el que usó la palabra cristianos para ponerle nombre a los hijos de Dios? La gente, mi hermano, que no estaba involucrada con lo de Dios. Ellos fueron los que le dijeron cristianos por primera vez. No sé si me entiendes. Ahora, yo lo que trato de decir también con esta enseñanza es que en la realidad, hermano, el día de hoy mucha gente, como voy a enseñar una religión, está en una religión, pero el problema es que tu creencia está en lo que te enseña la religión. Y el día que venga alguien, un hijo de Dios, a impartirte la verdad, tú no la vas a creer. No la vas a creer. Por eso, vuélvanme nuevamente allá al Mateo y a Juan 8. Y a mí, ¿por qué la verdad no me crees el otro? ¿Quién de vosotros me revive de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Y lo dice el otro: el que es de Dios, las palabras les oye, por esto no las hacéis vosotros, porque no soy de Dios. Hermano, cuando te predicamos la verdad del reino, si tú no la recibes,
Esa es una señal que tú no eres hijo de Dios. Hay pastores, hermano, y hay mucha gente que no son hijos de Dios. Aquellos maestros, intérpretes, que eran doctores, que eran teólogos, encargados de interpretar la Sagrada Escritura, eran hijos del diablo. Ellos no estaban, hermano, con la frecuencia del reino, no estaban conectados con la frecuencia ni con la sintonía del reino. Y podemos ver, hermano, que verdaderamente alguien que está en la frecuencia, en la sintonía del reino, empieza a manifestarse como Jesús. Porque Jesús, mi hermano, bajaba todo lo del reino a la tierra. Por eso Jesús vino a dar a conocer al Padre. Y una persona, hermano, que está en la misma frecuencia, en la misma sintonía del reino, ¿sabes qué es lo que vamos a hacer? Solo impartir la revelación de lo que es el Padre y lo que es Jesús, porque esa es la enseñanza de los verdaderos hijos de Dios. ¿A qué vino Jesús? A dar a conocer al Padre. ¿Cuál era la enseñanza de los apóstoles? Hablar del Padre y hablar de Jesús. Qué tremendo es esto. Yo quiero decirte esto, hermano, para comenzar. Esta es la introducción, porque voy a dar esta enseñanza a los 2 domingos. Escuche esto. Esto a mí me llamó tanto la atención, hermano. Solo el que esté conectado a la frecuencia, a la sintonía del reino, discernirá y entenderá el tiempo de su visitación. Te voy a decir algo, hermano, porque yo sé que tú ya has escuchado este tipo de palabras. El Señor me decía, yo he venido muchos tiempos a ustedes. Cuando Él me está hablando de Durango, muchos tiempos he tenido sobre Durango como visitación, pero no han discernido mi visitación. Simplemente a tu persona. ¿Cuántas veces el Señor te ha visitado y no has entendido y no has discernido su visitación a tu persona? ¿Tú crees que apenas el día de hoy es la visitación? ¿Cuántas veces ha venido el Señor a tu vida? A mí, hermano, esto me llamó mucho la atención. Digo, cuando yo te visito a ti y discierne mi tiempo de mi visitación a tu persona, y si tú la entiendes y tú la captas y tú la abrazas, de ahí en adelante tú serás una persona que se involucra en la actividad del reino. Cuando Dios visita a una persona, la vida de la persona cambia. Te muda de ser un natural a un ser espiritual. Te voy a poner ejemplo, hermano. Saulo discernió la visitación del Señor a su vida. Desde ese día su vida cambió 360 grados. No volvió a ser la misma persona, Saulo de Tarso. Por eso ahora la llamaron Pablo. Entendió el tiempo de la visitación a su vida. Y yo quiero decirte, hermano, que ya no hubo otra visitación a Saulo, porque Saulo la entendió, la comprendió. Ya no nos decía que viniera otra vez, siempre vivió relacionado con Dios. ¿Cuántas veces, hermano, el Señor ha venido a tu vida? A mí Dios me ha dado palabra y me ha dicho, dice el Señor, que entiendas el tiempo de tu visitación. Hermano, si tú no estás conectado a la sintonía, escucha, si no estás conectado a la sintonía y a la frecuencia del reino, tú no vas a entender ni vas a discernir el tiempo de tu visitación. Y el problema es, hermano, que cuando viene el Señor y como no discerniste, no entendiste y se va. Pero ¿quién te asegura que una vez más pueda venir el Señor a tu vida? Te voy a enseñar un ejemplo muy importante, hermano. Vamos a hablar de Juan el Bautista.
¿Por qué, hermano? Porque Juan vino en el momento correcto. ¿Por qué llegó en el momento correcto a anunciar la venida del Mesías? Hermano, ya estaba profetizado. Pero ¿cómo lo entendió él? Porque estaba conectado a la misma frecuencia y a la misma sintonía del Rey. El Señor me dijo, escuche esto, si tú no estás conectado a la frecuencia de la sintonía del reino, es una señal que tú no tienes comunión. Si oras, también los fariseos oraban y ayunaban y diezmaban, pero ellos no tenían una relación frecuentemente conmigo. Hermano, tu relación y la mía debe ser frecuentemente. Yo te voy a decir algo, hermano. Por ejemplo, yo antes, allá mundial, bueno, desde aquí, desde Durango, ¿cuántos escuchaban el programa ese de Porfirio Cadena, El Ojo de Vidrio? Cuando me fui yo para Culiacán, Sinaloa, también allá los viejitos tenían siempre tu radio, y a cierta hora, hermano, salí, ya venían esperando a Porfirio Cadena. Pero yo un día le pregunté a una, oye, ¿y usted cómo sabe que a tales horas sale cada programa? Ajá, porque todos los días me conecto a la frecuencia de la radio. Entonces, hermano, quiere decir que si tú no te conectas a la frecuencia del reino, no vas a entender a qué horas. Hermano Juan exactamente llegó en el tiempo correcto cuando empezó a hablar del Mesías para prepararse. Esto es lo que quiero que entiendas. Yo quiero decirte, hermano, que la Escritura ya habla de ti. Y habla de ti, mi hermano, que tú tienes que venir en el momento correcto, que Dios ya estableció sobre tu persona. Porque mira lo que dice Eclesiastés 3:1. Dios, hermano, todo lo estableció bajo tiempo, y todo lo que requiere bajo el sol tiene su hora, hermano. Hay una hora para ti. Pero ¿cuándo llegará? A las 9 llegaba Porfirio Cadena. Pero hay una hora del reino para ti, para tu manifestación. ¿Qué dice ahí? Todo tiene su tiempo, y todo lo que se requiere bajo el sol tiene su hora. Hermano, la hora de tu visitación ha venido muchas veces y no la has discernido, no la has entendido. Y mientras tú no la discernas y la entiendas, hermano, tú serás uno más que pase de este mundo sin haber cumplido con el propósito o su destino profético con el cual Dios te envió a la tierra. Porque Dios no te envió a la tierra para que nacieras, hermano, te casaras, trabajaras, tuvieras hijos, murieras y se terminó. No, es parte del propósito de lo natural. Pero en el mundo espiritual, hermano, hay un propósito para tu vida. Y el propósito de Dios es que tú hagas su voluntad. El problema es, hermano, que nosotros estamos más sintonizados a la frecuencia de este mundo que a la del reino. ¿Por qué, hermano, entendemos más lo de este mundo? Porque es en lo que más nos relacionamos constantemente. ¿Cuántos años tienes de edad? ¿Y cuántos años, hermano, de lo que tienes de vida te has relacionado con este mundo? De hecho, ya eres un maestro para la relación del mundo, pero para lo del reino. Acuérdate que Dios nos creó en dos naturalezas, una natural y una espiritual. Si tú no has discernido las cosas del reino, hermano, porque tú no estás en la misma frecuencia del reino. ¿Por qué? Quiere decir que frecuentemente no te conectas al reino. Ese es el asunto, hermano, de todo. Por eso, bienaventurados todos aquellos que se conectan diariamente al reino. Te enseñé, mi hermano, que Elí enseñó a Samuel a conectarse con el reino. Y cuando menos pensó, mi hermano, vino la visitación a su vida y no la entendía. No le entendió Samuel, pensaba que le hablaba Elí. ¿Por qué? Porque Samuel estaba más relacionado a lo terrenal, a lo natural. Por eso cuando escuchó la voz de Samuel, ¿quién le estaba hablando? Dios. ¿Y a dónde iba Samuel?
a Conelí, a lo terrenal. Y fue cuando le dijo, me llamaba a hacer, no, vete a dormir. Y una vez más, Samuel, otra vez vino el Señor a su vida y no lo entendió. Corre una vez más con el gordito. Y luego otra vez, hermano, pasó lo mismo. Pero allí le cayó el 20. Dijo, a este le está hablando. ¿Por qué, hermano? Porque viene un tiempo, era la voz de Dios para Israel. En el tiempo que andaba bien allí, hermano, que era una lámpara llena de luz, tenía visión con frecuencia y palabra del reino con frecuencia para Israel. Pero se volvió después perezoso. Se empezó a relacionar de la frecuencia del reino y empezó a perder visión, empezó a perder relación. Por eso, hermano, yo lo que te quiero decir, allí le cayó el 20, a este le está hablando el Señor. Y le digo, si vuelves a escuchar, dile, heme aquí, tu siervo escucha. Hermano, yo te aseguro que Dios ya te ha visitado muchas veces. Te ha visitado muchas veces. Porque quiero decirte, hermano, que Dios, desde muy temprano, quiere que tú te relaciones constantemente con el reino. Hay gente que dice, no, ya de viejito, ya cuando ya te viejo, ya cuando no puedes hacer nada, hermano. Ahorita tú puedes cumplir tu propósito. Ya quieres relacionarte con Dios, ya cuando estás a punto de irte de este mundo, ¿ya para qué? Dice la palabra, hermano. Por ejemplo, Jesús dijo acerca del Babilón, Señor, ¿quién pecó o sus padres para que haya nacido ciego? Ni pecó ni sus padres, sino que es para que la gloria de Dios se manifieste en él. Y Jesús dijo, mientras estoy en el mundo, luz soy del mundo. Pero hay un versículo que quiero yo decir, hermano, esto. Mira, ¿quién me dice ahorita ya a Juan 9, del 3 en adelante? Mira lo que dice. Respondiendo Jesús, no es que pecó ni sus padres, sino para que la obra de Dios se manifieste en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie encuentra trabajar ahí. Fíjate lo que está diciendo la Escritura. Esto es muy importante. Me es necesario hacer las obras del que me envió. ¿Qué quiere decir? Me es necesario cumplir el propósito con el cual el Padre me envió a la tierra. Pero mira lo que dice. Entre tanto que el día dura, ¿qué significa? Mientras tenga vida hay esperanza que yo pueda cumplir el propósito del que me envió. La noche viene cuando nadie puede trabajar. ¿Qué quiere decir? Ya para cuando te mueras, ya para qué. Ya no vas a poder cumplir tu propósito. Por eso dice, me es necesario hacer las obras del que me envió. ¿Qué quiere decir? Ahorita mi hermano, el Señor te quiere visitar. De hecho ya te ha visitado mucho tiempo. No lo has discernido, pero hoy Dios te está hablando para que estés alerta. Por eso, hermano, Elí le dijo a Samuel, la próxima vez que venga, dile, heme aquí, tu siervo escucha. No sé si me estás entendiendo lo que te trato de decir. Hermano, tú debes de estar conectado a la sintonía del reino, a la frecuencia del reino. Si no estás conectado para allá, hermano, olvídate. Por eso Samuel se conectó al reino y vino la visitación, pero no la discernió. No discernió que le estaba hablando Dios, discernió que le hablaba a Elí. Hermano, tienes tiempo de que te desconectes de la tierra y pongas tu mirada en las cosas de lo alto. Mira lo que dice ahí Colosenses 3:2. Mira lo que Pablo les está enseñando. ¿Qué dice? Poner la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Hermano, mientras tú estés conectado a la tierra, nunca entenderás lo del reino. Lo del reino muchas veces ha venido a tu vida a hablarte, porque ya Dios, hermano, te quiere usar. Dios no quiere que se pierda más tiempo de tu vida en las cosas que no valen la pena. Lo que vale la pena para tu vida es cumplir con tu propósito, es cumplir con tu destino profético. Por eso, mi hermano, tú debes desconectarte de la tierra. Si no te desconectas de la tierra, hermano, nunca jamás entenderás ni comprenderás el tiempo de tu visitación. Hermano, si Dios te quiere visitar, es con un propósito.
Dios visitó a Samuel y cuando fue enseñado que quien hablaba era Dios y le dijo a Elí, para la próxima vez que te vuelva a hablar, heme aquí, tu siervo escucha. Yo quiero decirte, hermano, desde ese momento tuvo el encuentro con Dios y la vida de Samuel no volvió a ser la misma. Samuel siempre estuvo conectado a la frecuencia del reino, hermano. Todo lo que recibía Samuel era porque estaba conectado a la frecuencia. Por eso se convirtió en un profeta insigne, confiable, respetable. Por eso todo el mundo lo buscaba, hermano, para recibir respuestas de Dios. Y hoy lo que Dios quiere, mi hermano, es que tú te conectes a la frecuencia del reino, para que estés relacionado con el reino y empieces tú a dar palabras y que la gente que va a correr a ti reciba la respuesta que necesita para su vida. Dice la palabra, muchos correrán a ti por causa de mí que estoy en ti. ¿A qué van a correr? ¿Nomás para verte qué bonito, qué cuadrado, qué gordo, qué feo estás? ¿Sabes a qué? A recibir bendición de parte tuya. Todos los reyes cuando necesitaban una respuesta, iban a los profetas. Iban a los hijos de Dios. Hermano dirá, pero yo no soy profeta, hermano, pero quiero decirte que también te puede usar Dios. Porque al final de cuentas todos profetizamos. Pero hay exclusivos profetas para ciertos trabajos. Él se volvió insigne completamente, Samuel. Y yo quiero decirte que Dios te envió por un propósito. El propósito de Dios para Samuel era ese. Pero le dijeron, mi hermano, que para la próxima ponte a usado. Y desde ese momento, heme aquí tu siervo escucha, se empezó a relacionar ya con Dios. Ya se relacionaba buscando en la oración, ministrando la presencia. No había manifestación, pero de tanta relación hasta que vino la manifestación de Dios. Hermano, yo lo que te quiero decir, mientras tú te has conectado aquí a la tierra, olvídate. Y mira, gente, fíjate lo que te voy a decir. Cuando tú empieces a conectarte a la frecuencia del reino, se te va a manifestar tu carne, tu carne. Porque cuando tú te empiezas a conectar al reino, es el espíritu que está en tu vida, que se quiere conectar al reino. Pero ¿qué va a empezar, hermano? Cuando la carne se da cuenta que tú te estás conectando con tu realidad, la carne va a empezar a pelear. Se te va a manifestar la carne, porque a la carne no le gusta lo espiritual. Porque la carne sabe que al conectarte con tu realidad espiritual, la carne se anula. Porque la carne sabe, hermano, que lo del espíritu es contra ella y lo de ella contra el espíritu. Entonces no se llevan ni uno ni otro. Por eso dice que el que anda conforme a la carne no le puede agradar a Dios. Sabe la carne, hermano, que desde el momento que tú te desconectes de la tierra y te vas a conectar al reino, tu carne va a ser afectada. Ahora tu carne tiene que ser crucificada, como decía Pablo, mas juntamente con Cristo estoy crucificado, mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Yo te voy a decir algo. El Señor me dio esta palabra y me dice, fórzalos a entrar. Y está escrito. Y te puedo dar un versículo para que veas. Fórzalos a entrar. Te voy a decir una cosa. Mucha gente cree que yo estoy loco y cree que yo los forzo para que ustedes sean a lo que yo quiero. Te voy a decir una cosa. Cuando yo te forzo a ti, el más beneficiado serás tú. Serás tú, porque a mí Dios me demanda que te force a ti. Y al forzarte a ti, yo estoy cumpliendo con lo que Dios me está ordenando. Pero cuando tú cedes al forzamiento, tú te vas a meter. Tú te vas a conectar con la frecuencia del reino. Y el más beneficiado serás tú, hermano, porque entre más te relaciones con Él, más de bendición serás tú. Hermano, si tú estudias acerca de Samuel, te vas a dar cuenta que Samuel siempre estaba en el santuario. Y ahí Dios siempre le daba palabra y todo lo que predecía acontecía. Quiere decir que todo ministerio, mi hermano, que esté relacionado con la presencia, será un ministerio poderoso. Será un ministerio eficaz. Elías era un hombre también insigne. De hecho, mi hermano Eliseo, quien era el maestro, quien fue el alumno de Elías, fue también un ser insigne. Por eso te digo, hermano, todos tenemos que entrar en esta realidad. Por eso es que la palabra del discípulo no puede ser más que su maestro.
Pero si el discípulo fuere perfeccionado, entonces será como su maestro. En otra versión que dice, el alumno no es más que su maestro. Pero si el alumno termina sus enseñanzas, entonces será como su maestro. Te voy a decir algo importante para ir terminando. Hay mucha gente que le ha pegado la enfermedad de lo espiritual. Cuando digo que se le ha pegado la enfermedad de lo espiritual, son gente que no está conectada a la frecuencia del reino. Son carnales, pero quieren ser espirituales, no por una relación con el Dios sobrenatural. Quieren seguir siendo carnales y haciendo lo que les pega sobre la gana, pero ellos se creen espirituales. Estos son los que más daño han hecho a la iglesia. Te voy a decir, todo este tipo de profetas y ministerios, mi hermano, han dañado tanto a la iglesia, porque hay personas, hermano, que no se relacionan, que ni oran con Dios y siguen conectados a este mundo perverso y malvado, que es gobernado por el diablo, y se creen profetas, se creen apóstoles, se creen maestros, se creen de todo. Y así te dice el Señor. Pero ¿cuál Señor? ¿De qué me está hablando este estúpido? No sé si me entiendan. Dice el Señor que te quiere para esto y que te va a llevar para acá y para allá. Han hecho tanto daño a la gente. Y la gente lo cree cuando escucha profecías. Hermano, hace tiempo yo leí un libro acerca de Isaías, porque se lo acreditan a Isaías. Y decía Isaías, para conocer a una persona hay que vivir cerca de él para conocerlo. Y la escritura, mi hermano, dice cuando Jesús dijo, por su fruto los conoceréis. Hermano, si yo te veo aquí que tú no te relacionas con la presencia de Dios, desde el momento que me profecía, tiro a la basura. ¿Tus profecías son las profecías de tu corazón o son del diablo? El problema es, hermano, que muchas veces nosotros recibimos cualquier profecía, la metemos al corazón y luego no se cumple. No, Señor, falso profeta. No, hermano. Te voy a decir algo. Dice la palabra, no menosprecies la profecía. ¿Qué significa? Someter a Dios. Y a Dios te dirá si era de él o no era de él. Hermano, yo me dio una razón. No, fíjese que a mí, que me dieron palabra, hermano. Que soy profeta, que soy apóstol, que soy esto, hermano. Y una vida totalmente desesperada. Te voy a decir algo. Es cierto. Hay algo importante que yo te voy a decir en este momento, y esto es cierto. Yo no dudo, hermano, de que cuando el Señor te diga, te llamo para el oficio de profeta. Pero fíjate qué tipo de profecía es. Te llamo al oficio de profeta. Cuando Elías iba por su camino, dice que se encontró a quién. No, iba por su camino y dice que le habló Dios. Y le dijo, regrésate por tu camino. Ve y busca a Jehú y lo unges como profeta de Israel. Y ve y busca a Asael y lo unges como rey de Asiria. Y luego busca a Eliseo y lo unges como profeta en tu lugar, porque él será tu sustituto. Escucha lo que te voy a decir. Él será tu sustituto. Cuando llegó Elías no lo ungió, solo pasó el manto. Ni siquiera se lo dejó. ¿Qué significa? Lo llamó al servicio. Y luego, hermano, ¿qué hizo Eliseo? Sin vacilar, no dice la palabra que cuando él recibe eso, le dijo, deja voy y me despido de mis padres. Cuando regresa, hermano, dice que mató el par de bueyes y coció la carne con la leña que tenía el arado y la dio con la carne. Y dice, hermano, que sin vacilar y deseoso, corrió tras Elías para servirlo. ¿Qué quiere decir? Eliseo no conocía el oficio de profeta, pero tomó una buena decisión. Corrió tras un profeta para aprender el oficio de un profeta. ¿Y qué está diciendo Jesús? El alumno no es más que su maestro.
Pero si el alumno termina sus enseñanzas, entonces será como su maestro. Yo escuchaba mucho, no, yo soy profeta, hermano, y ni siquiera conoce el oficio del profeta, ni siquiera el oficio del apóstol, ni siquiera el oficio de cada ministerio. Y anda diciendo que es esto. Yo conocí uno que decía, regalaba tarjetitas, evangelista internacional. Híjole, qué grande trae hombre ya. ¿Te estás dando cuenta, hermano? Evangelista internacional, hermano, y no conocía lo que es un evangelista. ¿Saben qué evangelista? Evangelista, eso es lo único que conoce. Hermano, si tú te metes a la escritura y lees la vida de Felipe, de Bernabé y de todos aquellos, porque aquí menciona en el libro de Hechos muchos evangelistas. Hermano, ahí te va a enseñar el oficio de evangelista. Es más, simplemente también Jesús trabajó como evangelista. Tú aquí en la escritura vas a encontrar la enseñanza de apóstol, de profeta, de evangelista, de maestro y de pastor. Pero hasta que tú, hermano, no aprendas el oficio al cual tú fuiste llamado, tú no eres considerado todavía ni profeta, ni apóstol, ni evangelista, ni maestro, ni pastor. Así es que déjate de andar de vanidoso diciendo soy profeta, soy evangelista. Hermano, muchos ya se proclaman así y no son nada. No son nada, no saben nada. Aquí la escritura dice que Eliseo corrió tras Elías. ¿Cuánto le costó a Eliseo? ¿Cuántos años estuvo con Elías para aprender el oficio? Y todavía él peleó y luchó para recibir la doble porción. Todo por eso dice que cuando estaban en Gilgal, vino Jehová y dijo, ¿sabes qué? Vete a Betel. ¿Por qué Dios envía a Elías a Betel? Esta era una enseñanza para Eliseo. Y le habían dicho los profetas, ¿sabías que tu Señor te era quitado? Sí, ya lo sabía todo. Pero lo que te quiero decir, mi hermano, que Elías vino y dijo, ¿sabes qué, Eliseo? Quédate aquí. Yo digo que me fuera a Betel. ¿Y qué dijo, hermano Eliseo? Vive Jehová y vive tu alma, que no te voy a dejar. O sea, un hombre aferrado. No. Yo fui llamado al oficio profeta y no conozco y todavía no es suficiente. Pues yo me voy tras de mí. ¿Sabes que Betel es un lugar significativo? Y es donde se toman las mejores decisiones. ¿Qué significa? De hecho, Gilgal es lo mismo. Gilgal también, ahí mi hermano, es un lugar significativo. Es cuando Dios nos rescata. Es cuando Dios ya te hace entender a qué fuiste llamado. Y ahora, mi hermano, te tienes que ir a Betel a tomar la máxima decisión, hermano, de servir y seguir al Señor. Y luego de ahí lo mandan a Jericó otra vez. Jericó también es un lugar significativo. Fíjate lo que le estoy diciendo. Hay que ir a Betel y tomar la mejor decisión de servir al Señor. Y luego de ahí hay que ir a Jericó. Ahí es donde el infierno te va a hacer guerra, donde vas tú a ser procesado. Yo no creo en los ministerios, yo soy santo, yo soy esto, yo no creo en ese mentiroso. Yo solo creo en gente que ha sido procesada verdaderamente. Hoy hay muchos hermanos de profesión de pico, de labios nada más. Pero sabes que cuando Dios te agarra, hermano, te procesa. Porque Dios, hermano, a sus hijos los corta bajo presión. Tú puedes ver la vida de Jesús, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Por eso, mi hermano, ahí en Jericó, hermano, ahí vas a recibir toda clase de pruebas, toda clase de guerra. Y luego de ahí te van a mandar al Jordán. Y ahí tienes que pasar otra prueba, pero ahí recibirás la doble porción por lo que más te vaya a dar. Pero fíjate hasta cuándo, hermano Eliseo recibió todo esto, hasta que terminó la enseñanza. ¿Qué quiere decir? No recibió, hermano, la unción de profeta hasta que no terminó la enseñanza. Y Dios no te va a dar nada hasta que no termine tu enseñanza.